Gloria a Dios, sea bendito el nombre del Señor para siempre. ¿Cuántos le alaban? Dios es Dios, eterno, verdadero y para siempre. Fieles son sus promesas. Así que hoy vamos a tomar el tiempo para no solamente recapitular un poquito de lo que son los descendientes de Noé, pero también vamos a ver quién habitaba en la región de Palestina. ¿Y por qué es que se llama Palestina? Todos los problemas que han acontecido últimamente son problemas que no solamente impactan a la nación de Israel, pero impactan también a la iglesia y, por qué no decirlo, al mundo entero. Las noticias que hemos oído son noticias que nos impactan, nos impresionan, y el cristiano debe de orar por la paz de Jerusalén y que nosotros podamos no solamente predicar y testificar, interceder, pero también levantar esa oración en favor del pueblo de Israel. Capítulo número 10, por favor, vamos a ir a ver la palabra del Señor en el texto base y en el versículo número 6, por favor. Entendemos que la Biblia contiene la palabra de Dios. Siendo que la Biblia es la palabra de Dios, queda confirmado arqueológicamente, históricamente, que todo lo que está escrito aquí es verídico. Así que podemos decir que la palabra de Dios es infalible. Cuando Dios ha dicho algo, Él procura poner su palabra por obra. Así que el presente está muy relacionado con el pasado y, por supuesto, a su vez con el futuro. Así que desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, como decíamos, hay una serie de eventos que van a marcar el destino de la humanidad. Siendo entonces Gaza una de las ciudades conocidas como fortalezas, eran gobernadas por reyes autoritarios que imponían la religión, hacían que sus pobladores, habitantes, dieran un trabajo forzado. Por eso es que regularmente se conocían como tiranos. Así que los filisteos, vamos a ver de dónde procedían y cómo es que se le llamó Palestina al lugar donde está ubicado en este tiempo Israel. Porque son las luchas entre Gaza y no solamente Cisjordania, sino que todos aquellos que tienen un ancestro en común, que lo notamos aquí en la palabra descendientes de Cam. Ahora, mire por favor conmigo capítulo 10, verso 6. Los hijos de Cam, número 1, Cus. Luego venía Mizraim y luego Fut y Canaán. Aquí estamos hablando de el libro de las naciones, cómo se fue desarrollando la humanidad que ahora existe, no solamente en género, sino también en etnia, pueblos, lenguas y naciones. Luego en el verso número 15 dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Et. Pero luego continúa diciendo el gentilicio. Note aquí, Gaza de los filisteos, Sem, Cam y Jafet. Le escribí aquí en otro color, Cus, Mizraim, Fut y abajo Canaán. De Canaán viene entonces el primogénito Sidón. Luego Et. En el verso 16 se conoce al Jebuseo, al Amorreo, al Gerseseo, al Heveo, al Araseo, al Cineo. Verso 18, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después las familias de los cananeos que fueron esparcidas. Y después las familias de los cananeos que fueron esparcidos. Entonces, notamos aquí, específicamente, se lo voy a ampliar un poco el siguiente mapa. Encontramos aquí la tierra de Canaán. Esta tierra fue básicamente
donde habitó el hijo de Cam, Cam, hijo de Noé. Entonces, siendo él Can, o más bien dicho, Canaán, el receptor de la herencia de su papá, aquí vemos nosotros a los amorreos, a los hititas, a los heveos, y aquí usted puede ver todos los pueblos que vivían. Notamos aquí el río Jordán, el mar salado, que le conocen como el mar muerto. Aquí encontramos a Edom, encontramos a Moab, encontramos a los amorreos, que era tierra de gigantes, toda esta parte de aquí que da como resultado que los filisteos están en esa franja, le conocen ahora como la franja de Gaza. Ahí es donde radicaban los filisteos. Pero la palabra nos dice en el verso 18 que después las familias de los cananeos fueron esparcidos. ¿Para dónde agarraron? Algunos dicen que agarraron para Grecia. Y algunos dicen que esa parte de ahí de Europa salieron porque los egipcios conocían, mire cómo lo conocían los egipcios. Los egipcios conocían a estos pueblos, los conocían como los pueblos que suben del mar. Es gente que navegaba en el mar. Tenemos el mar Mediterráneo aquí, que le conocen como el mar grande. Se lo voy a poner en pantalla. Ahí está el mar Mediterráneo. Ellos venían de esta parte del mar. Y entonces dice que a ellos los conocían como los pueblos que suben del mar. Ahora bien, los filisteos se llamaban, o más bien le pronunciaba el hebreo que vivía ahí, le llamaban Pelestim. Y en griego era Filisteim. Y originalmente este pueblo en árabe se le conoció Filistium. Y hay diferentes formas de que se narra el origen de ellos. Entonces quedó el nombre palestino o palestín, que era filisteo, así les quedó el nombre. Por eso la gente dice, los palestinos. No son ellos los originales. Los palestinos, vamos a ver más adelante qué fue lo que sucedió, que se conoce ahora bíblicamente como los filisteos. Ahora, note usted en el versículo, por favor, acompáñeme hacia el versículo número 20, el 19, ¿verdad? Porque fueron esparcidos, salieron de ahí. Y esta era la parte que quería hacerles notoria esto. Dice que ellos venían, le voy a decir aquí, hay un dato muy importante. Dice que venían emigrando a través del mar grande o el Mediterráneo que conocemos. Probablemente sus parientes cercanos serían descendientes de los que habitaban en Creta, Cerdeña, Grecia e incluso España. Es decir, eran de origen europeo, pero al habitar en el área de los israelitas, podían haber tenido cultura hebrea mezclada con la cultura egipcia. Y de hecho fueron enemigos, los filisteos fueron enemigos de los egipcios. Y cuando atacaron al imperio egipcio, los egipcios los expulsaron de ahí y ellos ya no regresaron a su origen, tierra original, sino que se quedaron en esa franja que ahora la conocemos nosotros como la franja de Gaza. Y ahí está Filistea. Note, eran 3 descendientes de Noé y de Cam eran 4 descendientes. Sin embargo, de Canaán fueron muchos descendientes. Y dentro de ellos vamos a notar solamente a los filisteos, que es lo que vamos a enseñar el día de hoy. No sé cuál fue la causa de la dispersión, son propósitos de Dios, pero ellos salieron del área de Canaán y luego regresaron. Cuando regresaron, nosotros vemos que aparecen
5 ciudades importantes. Dentro de ellas nos habla Josué capítulo 11, por favor. Vaya a Josué capítulo 11. Y antes de leer el capítulo 11 y verso 15, por favor, le voy a leer lo que el espíritu de Moisés tenía, una sabiduría para dirigir al pueblo que había sido liberado de la esclavitud en Egipto. Ahora, el espíritu de Josué era un espíritu de sabiduría, pero para la guerra, porque no solamente era pelear, sino que también ganar la pelea. Entonces él tenía un espíritu de pelea, pero también tenía un espíritu de victoria. Y el Señor le dice: todo lo que hagas, te lo he ordenado. Sé fuerte y sé valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Como obedecimos en todo a Moisés, le responde Josué a Dios, así te obedeceremos a ti. Y también al pueblo le dice a Josué: mientras tú estés con Dios, el Señor, y Él esté contigo, así como estuvo con Moisés, nosotros te obedeceremos. Y cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca tus palabras en todo lo que le mandes, se le dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente. No solamente le dice Dios, sé fuerte y valiente, sino que también el pueblo le dice, porque la tarea que ocupaba él hacer era una tarea grandísima. ¿Cuál era la tarea? Era de liberar todo ese territorio que Dios ya lo había prometido. Ahora miren lo que dice el 11:15. Tal como el Señor había ordenado a Moisés su siervo, así Moisés le ordenó a Josué. ¿Ve ahí el orden? Dios a Moisés, Moisés a Josué. Y así Josué lo hizo. No dejó de hacer nada de todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Tomó pues Josué la tierra, toda la tierra, la región montañosa, todo el Negev. Entonces el área del Negev, aquí se la muestro. Aunque dice en otro idioma Negev con B grande, nosotros la tenemos con B pequeña. Negev es la región del sur de Israel. Y en la parte de arriba, por donde están los Fenicia, es la parte del norte. Entonces, el Negev en el desierto es el sur y hace frontera con Egipto en el tiempo actual. Entonces, Josué tomó la región montañosa y descendió al desierto, toda la tierra de Gosén, las tierras bajas, el Arabá, la región montañosa de Israel y sus tierras bajas, desde el monte de Alac, que se levanta hacia Seir, hasta Baal Gad, en el valle del Líbano, al pie del monte de Hermón. Capturó a todos los reyes, los hirió y los mató. Por mucho tiempo Josué estuvo en guerra con todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel, excepto los heveos que vivían en Gabaón. De todas se apoderaron por la fuerza. Y dice que Josué destruyó a los anaseos, la región montañosa de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la región montañosa de Judá y de toda la región montañosa de Israel. Josué lo destruyó por completo con sus ciudades. No quedaron anaseos en la tierra de los hijos de Israel, solo quedaron algunos. ¿En dónde? En Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor había dicho a Moisés, y Josué la dio por heredad a Israel conforme a las divisiones por sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Note ahora la victoria que Dios trajo al pueblo de Israel por medio de Josué. Él es el encargado de repartir por herencia la tierra
que ahora conocemos nosotros, que está en guerra. Esta tierra fue prometida al pueblo de Israel, pero anteriormente hay un dato que nosotros tenemos que reconocer, y es en el capítulo 12 de Génesis, por favor. Génesis 12, porque aún nos falta conocer a la familia de Sem, pero vamos a hacer una pausa en ese orden para continuar con la promesa que Dios hizo a Israel. Debido a la intensidad de la guerra y sabiendo que Israel es el reloj profético para la iglesia, nosotros debemos de levantar nuestro rostro y reconocer que nuestra redención se acerca. Si estuvimos en el principio de dolores, ahora con lo que está sucediendo son ya dolores de parto. No es simplemente inicio de los dolores, no es simplemente el principio de los dolores, estamos ya en los dolores de parto. Ya próximamente se dará a luz a la iglesia como la que va a ser arrebatada. Ahora, note usted por favor capítulo 12 y verso 1. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. 1. Haré de ti una nación grande. 2. Te bendeciré. 3. Engrandeceré tu nombre. 4. Y serás de bendición. 5. Y bendeciré a los que te bendeciré a los que te bendigan. 6. Y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas. Número 7. En ti serán benditas las familias de la tierra. Entonces, estas son las promesas de Dios a Abraham. 7 promesas. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Ahí aparece ahora el nombre de Canaán después de haberlo leído en el capítulo 10. Esta es la segunda ocasión que se menciona, pero ya no se menciona como persona, sino que se menciona como tierra, un lugar geográfico. Note, llegaron a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron, y atravesó Abraham el país hacia el lugar de Siquem hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en esta tierra, ellos habitaban ahí. Entonces en el verso 7 dice que el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿A quién le van a dar la tierra del cananeo? A la descendencia de Abraham. Note, entonces él edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. De ahí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó ahí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Entonces Abraham, con un altar, conmemoraba la confianza que él ponía en Dios. Es decir, hay credibilidad de la palabra de Dios, porque la Biblia fue escrita para que nosotros podamos ver que el pasado Dios hizo promesas que en el presente están siendo comprometidas, pero es por la desobediencia. Acuérdese que cada desobediencia es castigada. Note ahora en el capítulo número 11 de Hebreos, porque hay una confirmación de lo que se habla en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y nos habla inmediatamente después de Noé, nos habla de Abraham. Y por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. Entonces Abraham estaba esperando una ciudad deseada, la Jerusalén celestial. Note aquí que también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Dios en su amor y su misericordia le dio promesas a esta pareja, por lo cual también nació de uno, y entre paréntesis dice, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerables como la arena que está a la orilla del mar. Aquí tenemos dos simientes, la celestial, que es la iglesia, porque nosotros somos hijos, y Abraham es el padre de la fe. Entonces, las estrellas para la iglesia y las arenas de la mar para Israel. Uno es en lo natural y otro es en lo espiritual. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia, algo mejor. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido una oportunidad de volver. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad eterna. Por eso es que los filisteos se constituyeron en enemigos acérrimos del pueblo de Israel por las promesas que Dios les dio. Significa que el enemigo lo que quiere es que no se cumplan las promesas para Israel. Los filisteos espiritualmente son demonios. Son espíritus demoníacos que impiden que el cristiano obtenga las promesas. Porque el filisteo espiritual quiere que el cristiano se haga amigo del mundo. Y si el cristiano se hace amigo del mundo, ¿cómo queda con Dios? En enemistad. Y nosotros éramos enemigos de Dios, sin medir las consecuencias, sin ver la soberanía y el poder de Dios, nos hicimos enemigos de Dios y amigos del mundo. Es el trabajo del maligno, que constantemente nos pone tentaciones, pruebas, para que nosotros caigamos y quedemos en enemistad contra Dios. Ahora, note que en el capítulo 17, ya que Abraham, su nombre significa Padre exaltado, Dios lo que quiere es que Abraham llegue al punto de reconocimiento de quién es Dios. En el capítulo 17, por favor, de Génesis, regresemos allá, capítulo 17 y verso número 1, vamos a ver. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy Dios Todopoderoso, yo soy El Shaddai, el Todo Suficiente. Yo soy el que amamanta, el que nutre a su hijo. Anda delante de mí y sé perfecto. Camina intachablemente. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de una multitud de naciones. No solamente estaba hablando
porque Isaac iba a tener un hijo llamado Jacob, y Jacob iba a ser transformado en un Israel, de la misma manera de Esaú, y así sucesivamente con los otros hijos que Abraham tuvo, es decir, Abraham. Y no serás llamado más Padre enaltecido o Padre exaltado, sino que de ahora en adelante tu nombre será Padre de multitud, es decir, tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Final. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, las que vimos ya en el capítulo 11 de Hebreos, que en el lugar donde él se encontraba con Dios levantaba un altar. ¿Qué era ese altar? Un altar de alabanza y de adoración que mostraba la fidelidad de Dios y la confianza de Abraham hacia Dios. Todo lo que Dios prometió, Abraham lo creyó, porque dijo: si Dios habló, yo debo de creer y debo de esperar que Dios es fiel y cumplirá todo lo que ha dicho. De la misma manera para usted y para mí y para la iglesia. Si hay alguna promesa que Dios le haya dicho personalmente a usted, y digámoslo congregacionalmente, también tenemos promesas. Familia, también hay promesas para la familia. Todas esas promesas son sí y amén, y hay que creer a su promesa. Levantar un altar, no con piedras naturales, sino con piedras vivas, y presentarnos delante del Señor como un sacrificio vivo y santo. Traer sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, ser adoradores en espíritu y en verdad. Entonces dice: la tierra de tus peregrinaciones te daré, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré tu Dios. ¿A quién le pertenece esta tierra que tenemos aquí? Le pertenece a Abraham y a sus descendientes. Note entonces que Abraham se convierte en padre de multitudes. Notamos en el capítulo 13 que hay un incidente. Vaya conmigo por favor a Josué capítulo 13. Vimos nosotros ahora en el capítulo 11 cómo los amorreos tenían que ser sacados. ¿Por qué? Porque son potestades, son espíritus territoriales. Por ejemplo, los amorreos causaba que el pueblo fuera de doblado ánimo. Y una persona de doblado ánimo se conoce, como lo dice Santiago, que tiene dos almas. Ahora sí, mañana no, pasado mañana, quién sabe. Ese es un espíritu del amorreo. También se le conoce como una persona insatisfecha e inconstante. Por eso era necesario que salieran de esa región que Dios había prometido claramente a Abraham. Dios le había hecho promesas a él, pero tenía que cuidarse y sacar, por supuesto, a todos los que vivían en esas áreas. En realidad era gente que tenían deseos lujuriosos, era gente que tenían malas pasiones, se conocían como gente lascivia, sensual. Había gente que era vanidosa, egocéntrica, le conocemos nosotros como presumidos. Esos son los que son orgullosos. Otros eran enfermos con complejos. Otros tenían un abandono físico que se descuidaba aún hasta la apariencia física. Otros eran indiscretos, sembraban intriga, chismosos. Otros tenían inseguridad, miedo, temor, pavor, fobia.
Todo eso era lo que tenía el pueblo que vivía en el área de Canaán. Habían personas como los jebuseos que eran corruptos, es decir, infecciosos, contaminantes. Los gerseos eran estériles, no podían llevar fruto. Y así sucesivamente podemos ver nosotros a los indómitos, los libertinos, los insujetos, los salvajes. Todos, hasta pesimismo había ahí. Tenían que sacar. ¿Para qué? Para que el pueblo viniera y pudiera poseer una tierra sin contaminación, porque lo contaminaban aún incluso los ídolos. Se contaminaba la tierra por el derramamiento de sangre, porque se hacían sacrificios humanos. Esa era la clase de gente que vivía ahí. Ahora bien, notamos nosotros en el capítulo número 13 de Jueces que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Jueces capítulo 13, verso 1. Jueces. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Filisteos, ya dijimos, aquellos espíritus como demonios que quieren hacer que el cristiano se enemiste con Dios haciendo amistad con el mundo. Luego también dice en la concordancia, filisteo, el que hace morder a otro el polvo. Estos eran necesarios sacarlos. Y dice en Jueces capítulo 13 que el pueblo de Israel hizo algo indebido, que es pecado, y entonces el Señor lo castigó. Ahora, ¿a quién le entrega el Señor este territorio? Josué capítulo número 15, por favor. Regresemos un poquito al 15. Y dice, la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, hacia el sur, hasta el desierto Sin, al extremo sur. Y su límite al sur se extendía desde el extremo del mar Salado, desde la bahía que daba hacia el sur. Entonces, ahí puede usted notar la parte del centro, donde estaban los jebuseos, para abajo, toda esa parte de ahí, era la región que iba a entregar a Judá. ¿Quién conquista la ciudad de los jebuseos? La conquista David. David, descendiente de Judá. ¿Cómo poseyó a Jerusalén, que la que conocemos ahora? Es a través del acueducto, un canal que reparte el agua. Es bajo de estatura y angosto, estrecho pues. La única manera que puede entrar es gateando, de rodillas, a la presencia de Dios. Así, de esa misma manera tenemos que entrar, de rodillas, postrados delante de Él, reconociendo quién es Él. Entonces, cuando David entró, conquistó Jerusalén y la declaró como la capital del reino de Israel. Note, esto se lo entregó en el verso 3, hacia el sur, hacia la subida de Acrim, y continuaba hasta Sim. Entonces subía por el lado del sur de Cades Barnea hasta Rom, y subía hasta Dar, y volvía a Carca, y pasaba por Asmón, terminaba al mar. Este será el límite meridional. Entonces dice, el límite era el mar Salado, que lo conocemos ahora como Mar Muerto, hasta la desembocadura del río. Arriba usted ve aquí el río que desciende, el río Jordán. Esta es una parte de aquí, desciende hasta el mar Salado. Toda esa parte de ahí era de la tribu de Judá, asignada para él. Hasta la desembocadura, dice el verso 5, de el Jordán. Pero lo que hizo el pueblo de Israel fue desobedecer, y en la desobediencia fue donde vino el castigo. Vea por favor el versículo 45. Ecrón con sus pueblos y sus aldeas. Estamos hablando
de ciudades fortificadas, que tenían torres, que tenían grandes puertas. Dice que Ecrón con sus pueblos y sus aldeas, desde Ecrón hasta el mar, todas las que estaban cerca de Asdod con sus aldeas, Asdod con sus pueblos y sus aldeas, Gaza, ahí aparece el nombre de Gaza, sus pueblos y sus aldeas, hasta el torrente de Egipto y el mar grande y sus costas y la región montañosa. Todo esto le pertenecía por herencia a Judá. Entonces, el territorio asignado a Judá fue por herencia de parte de Dios, que tomara toda esa región. Por eso es que ellos tenían una constante lucha con el remanente, ya no los filisteos, sino que los que quedaron de los filisteos, de los que se apropiaron de las ciudades. Y ahí vemos esas 5 ciudades importantes, unas junto al mar y las otras cerca del desierto. Lo vemos: Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón. 5 ciudades importantes. Hasta el día de hoy están estas ciudades. Note entonces que el Señor se las dio, y por el pecado dice que el Señor entregó a los israelitas en manos de los filisteos. Capítulo 13 de Jueces, vimos nosotros ahí a los filisteos por 40 años. 40, número de prueba. 40 años en el desierto, ahora 40 años bajo la opresión de los filisteos. Y había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor, ni comer ninguna cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios. Nazareo significa consagrado, santificado para Él, desde el seno materno. Y Él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Había una gran opresión anteriormente también. Después de que fallece Josué, porque la palabra nos dice que Josué era entrado en años, y por ser entrado en años, el Señor delegó la función a jueces que vinieran a gobernar. Pero no solamente era para juicio, sino que jueces en esta época se conocían como maestros. Además de legisladores, ofrecían al pueblo la palabra de Dios. Predicadores, profetas, exhortaban, enseñaban, nutrían al pueblo de Israel. Después de una opresión, ellos clamaban y Dios les daba a un juez que era el libertador. Después de 40 años el pueblo clamó y Dios se acordó de él y les mandó a Sansón. Más adelante dice su nombre, porque imploró al Señor, y así fue el nacimiento de su hijo. Verso 24 del capítulo 13 de Jueces. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en Madén, Dan, entre Sora y Estaol. Su nombre significa Sansón, pequeño sol, o semejante al sol. ¿Quién es el sol de justicia? Jesucristo. Dice que Jesucristo es el sol de su justicia, y bajo sus alas y en sus alas traerá salvación. En otra versión dice: en sus alas traerá sanidad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese Salmo 91 es como que si marcáramos el 9:11. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
El Señor ha librado a Israel a través de los misiles que cruzaban otros países como Jordania, los lanzaban desde Irán, Irak. Por eso los enemigos de Israel antiguos ahora todavía están situados en el lado oriente. Ahí tenemos a Moscú, ahí tenemos a Egipto, ahí tenemos a Irán, ahí tenemos a Irak, enemigos de Israel. Sin embargo, el Señor ha protegido como lo ha prometido, guerra tras guerra. Pero note que en el verso 1 del capítulo 14, Sansón descendió a Timat y vio ahí a una mujer de las hijas de los filisteos. Y le pregunta a sus papás si pueden pedirla. Y sus papás le dijeron: ¿acaso no hay mujeres entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Pero Sansón dijo a su padre: tómala para mí, porque ella me agrada. Mire, todo lo que empieza en la carne termina en la carne. ¿Cuál fue la atención que tuvo este hombre? La atención fue la forma y el estilo de vida de esta filistea. ¿Por qué medio la vio? Por la lascivia, por la sensualidad. Sus ojos, llenos de concupiscencia, fueron atraídos. Así como a Eva, dice que cuando vio que ese fruto era delicioso, ese fruto era bien visto, de la misma manera él ahora pide en matrimonio a una mujer filistea. Y usted sabe la descendencia o el desenlace, más bien, que no hubo descendencia, el desenlace, porque a esta mujer que se la habían dado como esposa, se la dieron a un amigo. Ahora, vamos avanzando un poquito más. En el capítulo 16, dice que Sansón fue a Gaza. Aparece otra vez la ciudad de Gaza, la fortaleza, la ciudad cuyo gobierno era un gobierno autoritario. Este gobierno autoritario imponía la adoración a Astarot. Astarot es lo que se le conoce también como Astoret, y Acera o Semiramis, que representa a la reina del cielo. ¿Qué influencia tenía ella? Aparte de la fertilidad, porque ellos recurrían a hacer ofrendas para que las cosechas fueran buenas, pero que también cuando ellos sembraran se produjera mucho fruto. Entonces, además de una diosa para la fertilidad, era una forma de pedir amor sexual, como el Eros, ¿verdad? Así era Acera o Astarot. Luego tenían otro dios en Gaza llamado Baal-zebú, que más adelante se le hace el nombre con Belzebú, y él se conoce como el señor de las moscas. Pero también está encerrado ahí Dagón en medio de estos tres. Lo puse en el centro, porque en esta área era donde se hacían ofrendas a Dagón. ¿Quién era Dagón? Un pez dios. Se le conocía como el dios de la cosecha, dios de la fertilidad, porque la raíz del nombre Dagón era como cereal. Y ahora nosotros en el tiempo antiguo mirábamos la mitra, que es el sombrero que usaba la autoridad romana del imperio, que era semejante, viéndolo desde arriba, se ve como la boca de un pez. Así usaba la mitra este personaje, que básicamente era como un Dagón. Esto era lo que el pueblo de los filisteos, aunque su nombre, vea lo que significa filisteo. Filis, amantes, y teos, de Dios. Amantes de Dios, pero adoradores de Satanás. Con su boca confiesan, pero en su corazón lejos están de Dios. Hay gente que pareciera cristiano porque hablan como cristiano, pero no viven como cristianos, viven como paganos.
Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad delante del mundo, porque ese es el espíritu de los filisteos, hacernos amigos del mundo para constituirnos en enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque no vivimos lo que hacemos. Lo que oímos de Dios, a veces lo desobedecemos. Por eso viene el juicio de Dios. Ahora, note en el capítulo 16, verso 1. Y Sansón fue a Gaza y ahí vio a una mujer ramera. Ahora tenemos nosotros al alma. Esta es la segunda mujer. La segunda mujer. La primera fue la novia de su juventud. Se enamoró de una filistea. Quería casarse, pero se la dieron a su mejor amigo. Ahora se va y mire cómo es que el territorio está influenciado por el amor sexual, que inmediatamente lo que él hizo fue buscar a una ramera. ¿En dónde? En Gaza. Y ahí vio a una ramera y se allegó a ella. Ya sabe lo que significa, ¿verdad? Y se llegó a ella. Entonces fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y ellos cercaron el lugar y se apostaron a la puerta de la ciudad toda la noche, acechándole. Y estuvieron callados toda la noche, diciendo: esperemos hasta que amanezca, entonces lo mataremos. Pero Sansón permaneció acostado hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y, tomando la puerta de la ciudad con los dos postes, la arrancó junto con las trancas. Entonces se las echó sobre los hombros y las llevó hasta la cumbre del monte que estaba frente de Hebrón. ¿Qué significa esto? Que cuando se abren puertas, cuando se deja una ciudad sin cobertura, cualquier espíritu puede llegar. Ave de rapiña, espíritu inmundo, demonios. Ya no hay cobertura, ya no hay quien le resista. Es importante que nosotros reconozcamos la necesidad de poner guardias sobre nuestra boca, porque por nuestra boca salen cosas que a veces no edifican al Señor. Tenemos que reconocer que tenemos un nuevo idioma, un nuevo lenguaje, el lenguaje del Espíritu. Tenemos que vivir como el Señor nos dice, que no salga ninguna palabra torpe de nuestra boca, sino que dé gracia a los que escuchan la palabra, cerrando las puertas. Por eso es que dice la palabra que en nuestros vasos siempre tiene que tener una cobertura, tapadera. ¿Por qué? Porque en el frasco del perfume puede caer ¿qué? Una mosca. ¿Y cuál era la mosca? La mosca era Belcebú. Belcebú puede llegar a contaminar una familia. Belcebú puede llegar a contaminar a una persona. Hay proverbios tan populares como el pez por la boca muere, ¿verdad? Esos dichos que salen con sabiduría, porque se abren puertas, se dicen palabras que después se hacen decretos y el enemigo las oye y envía a sus espíritus. Por eso él estaba lidiando ahora con Arias, abriendo las puertas de Jerusalén. Acuérdese que Nehemías dijo: estoy triste, el vino ya no me alegra, porque veo yo los muros derribados, las torres quemadas, las puertas destruidas. ¿Cuántas puertas había en Jerusalén? 12 áreas de nuestra alma, que nuestra alma tiene que ser ministrada. Tenemos que mantener las puertas cerradas para que el enemigo no entre. Y la mayor parte del tiempo el enemigo entra cuando no ve cobertura sobre nuestras vidas. Así que entonces dice en el versículo número 4: después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Sorek, otro lugar, y ella se llamaba Dalila, que esta es la más famosa. Hay gente que cree que Sansón solamente tuvo a Dalila. No, esa fue la que el enemigo la envió, porque, fíjese, mujeres enviadas por los demonios.
Por eso es que la mujer casada tiene que tener discernimiento de espíritu de quién se acerca junto a su esposo. Porque uno como esposo no está en esa guerra espiritual de las simientes. Quien está en la guerra espiritual de las simientes son las esposas. Porque dice la palabra, y pondré enemistad entre tu simiente, la simiente de la mujer, y la simiente de la serpiente. Por eso la mujer inmediatamente detecta y dice, esta tiene una mala intención. No solamente es la mirada, es la forma que actúa, es decir, actitudes. La mujer la percibe mejor que el hombre. Así entonces notamos nosotros que ya sabía el enemigo el área débil para Sansón, y entonces envía a una mujer y él se enamora de ella. Y los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron, persuádelo y ve dónde está y dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará 1,100 piezas de plata. Note que lo que sucede es en la región de Filistea, donde estaban los enemigos de Israel. Ahora llega el libertador que ha recibido el llamado para hacer liberación y queda esclavo de sus placeres. Sus ojos se le desviaban en sus miradas, le atraía porque había un espíritu de sensualidad ahí. ¿Qué traía el espíritu de sensualidad? La reina del cielo, que es decir, Acera o Semiramis. Luego viene en el capítulo mismo 16, verso 21, los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. Y llevándolo ¿a dónde? A Gaza. Lo ataron con cadenas de bronce. ¿Qué significa el bronce? Juicio. Y lo pusieron a girar el molino de la prisión. Los israelitas no tenían la habilidad de forjar hierro. Tenían que llevar a los herreros filisteos sus azadones para que le echaran filo. No habían herreros en Israel. ¿Producto de qué? De la opresión del enemigo. No hay espadas para defenderse. Era un constante ataque de los filisteos. Ahora ellos ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. La tarea era sacarle los ojos y de esa manera, estando ciego, ¿cómo podía hacer la obra? Ya Dalila se encargó de su espíritu. El último espíritu que se pierde antes de irse al mundo es el espíritu del temor del Señor. Cuando una persona pierde los 7 espíritus de Dios, que es el temor, esa persona va sin frenos de emergencia. Ya los frenos primarios no le agarran y los frenos de emergencia se le fueron. Lo que va a suceder en la siguiente escena es estrellarse. ¿Por qué? Porque menospreció la unción que estaba sobre él. La unción que está sobre nosotros nos permite ver lo que mucha gente no puede ver. Nos permite hacer lo que mucha gente no puede hacer. Además del cabello, lo más hermoso que tenía Sansón eran sus ojos. Lo que él hacía era por el poder que venía del Espíritu Santo sobre él. Y él pensó que una vez más el poder vendría, pero él había mentido al Señor 3 veces. Ahora, note usted que el cabello en el verso 22 de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Y los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón. Pero este no era cualquier sacrificio y este no era cualquier fiesta. Este era una festividad parecida a un carnaval. Era un gran festín de alcohol, comida y música. Y trajeron un gran sacrificio a su dios Dagón para regocijarse, pues decían, nuestro Dios, de minúscula, ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos.
Y cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios. Pues decían, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestros muertos. Y sucedió que cuando estaban alegres y después de la festividad que estaban ya, el corazón de ellos estaba alegre de tanta bebida y de tanta comida, dijeron, llamen a Sansón para que nos divierta. ¿Cómo se llamaban? Comodines. ¿Cómo se llaman ahora? Payasos. Era gente que entretenía a las personas en las fiestas. Y llamaron pues a Sansón de la cárcel y él los divertía. El corazón de ellos estaba tan alegre que cuando trajeron a Sansón le hacían un objeto de burla, divirtiéndose con él. Imagínense. Y lo pusieron de pie entre las columnas. Entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de la mano, déjame palpar las columnas sobre las que el edificio descansa para apoyarme en ellas. Este era un templo suntuoso, el más grande de todos los templos que tenían ellos. Lo entregaban a adoración. Y ahora dice que el verso 27, el edificio estaba lleno de hombres y de mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban ahí. ¿Qué es lo que significa esto? Que los que podían procrear y desarrollar la simiente de los filisteos se exterminaron. Fueron exterminados ahí. Si tenían hijos, ellos pudieron continuar. Sin embargo, más adelante vamos a ver cómo el Señor manda un juicio para Gaza. Lo que viene para Gaza está profetizado. Y al ver las estrategias que se están usando del ejército de Israel actual, es exactamente el cumplimiento de la profecía. Pero oiga, y dice que estaba tan lleno, y sobre la azotea había como 3,000 hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía. Sansón invocó al Señor y dijo, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Y Sansón asió las 2 columnas de en medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas con su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir, oiga, fueron más que los que había matado durante su vida. Por eso, cuando una persona muere, esa persona tiene la oportunidad que con su vida haya dejado una huella, y toda persona que fue impactada por esa persona llega a su funeral. Entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomándolo lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol en la tumba de Manoa su padre. Él había juzgado a Israel 20 años. De 40 años de opresión, ahora Sansón solamente invierte 20 años en su vida y muere ahora en manos de los filisteos. Cuando Dios nos ha dado a nosotros la bendición de ser llamados sus hijos, debemos de ser obedientes, fieles a su llamado. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de bendecirte, de oír tu palabra, Señor, y reconocer lo que más adelante tú nos has de advertir. Este ejemplo, Señor, de Sansón es un ejemplo no solamente para Israel, sino para nosotros también, Señor. Que en aquel tiempo habían ídolos domésticos,
que en aquel tiempo habían imágenes de fundición, pero ahora podemos considerar la idolatría también, Señor amado, como una desobediencia. Padre, perdona, Señor, cualquier tipo de pecado dentro de nuestro corazón. Quitamos, Padre Celestial, toda obra de las tinieblas sobre nuestra vida, toda área débil, Padre Santo. Si no hay cobertura en la puerta, Señor amado, coloca, Señor amado, esa columna vertebral en nuestro espíritu para que nuestra alma restaure esas 12 áreas, Padre, para que la carne no esté, Señor amado, haciendo un trabajo de espionaje, llevando información a los filisteos, Padre. Renunciamos a todo lo vergonzoso, renunciamos a todo lo oculto, a toda obra fraudulenta de la carne, Padre. Gracias porque nos has llamado a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu y no satisfacer de esa manera los deseos de la carne que antes teníamos. Ofrecemos a ti, Señor, nuestros miembros, facultades mentales, espirituales, Padre, emocionales, todo lo ponemos, Señor, delante de ti. Rendimos las áreas, Señor, del alma, para que tú, Señor amado, restaures esas puertas, Señor, así como Jerusalén tiene, Señor amado, esa restauración. El alma también necesita ser restaurada. Como Abraham esperaba una mejor ciudad, así también nosotros esperamos mejores cosas para ese llamado que tú nos has dado. Padre, bendice a cada uno por nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre. Amén, Señor, y amén.